palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidenta de la sesión, colegas asambleístas. Después de las intervenciones, hemos podido dar cuenta en alguna de ellas que estos temas de la transparencia, de ser espacios públicos abiertos, de transparentar hacia la ciudadanía una gestión, es un tema recurrente, no de hoy, sino de muchos momentos, periodos de la Asamblea Legislativa o del Poder Legislativo. Tuve la oportunidad, y digo esto porque tuve la oportunidad de firmar la declaración en Chile para constituir el Parlamento abierto acá en el país. Y obviamente en esta declaración, presidente, podemos dar cuenta de problemas comunes y de los desafíos que en el año 2012 se planteó en la exposición de problemáticas que son inherentes a los poderes legislativos. Y obviamente uno de esos temas era precisamente el cómo abordar la transparencia en el accionar legislativo, cómo garantizar el acceso a la información pública, cómo lograr que los ciudadanos, después de dar el voto a sus representantes, tengan la capacidad también de tener las respuestas a sus inquietudes, y me refiero a la rendición de cuentas, pero fundamentalmente de cómo es el ejercicio de ese representante en el espacio de poder. Y ahí se hablaba de la gestión ética y de la probidad de los representantes. Por lo tanto, decirles a ustedes que una de las tareas o de las resoluciones que acá se plantea debería ser ratificar esa declaración de parlamentos abiertos con los cuales el país adhirió a esta voluntad política, pero también adhirió a una agenda riquísima, en donde ya establece, por ejemplo, los temas de los comités de regulación ética. Pero al mismo tiempo advierte que estos comités de regulación ética deben tener los mecanismos habilitados para asesorar, para investigar y para sancionar. No deberían convertirse, porque ya ha habido experiencias. El asambleísta Yandún nos hacía recuerdo que cuando él fue diputado también había comisión de ética. La pregunta es, ¿cómo queremos entonces superar lo que en el pasado pudo existir ya como institucionalidad, pero sin los resultados esperados? En estas experiencias en Chile, donde se constituyó y se firmó esta declaración, se hablaba solamente de cómo la transparencia puede cambiar el ejercicio ético de la política, cuando el presidente o presidenta de una Asamblea Nacional o de un Congreso da la palabra. ¿A quién da la palabra? ¿Por qué da la palabra a unos y por qué no da la palabra a otros? ¿Cómo se calculan los intereses? Y ahí entraba el conflicto de intereses o la prioridad de grupos sobre el interés nacional y el interés colectivo. Y ahí daba cuenta también de lo que era importantísimo para la ciudadanía, que todo asambleísta o todo legislador dé cuenta diariamente de su agenda legislativa. Por lo tanto, esta declaración encierra algunos elementos y obviamente se desarrolla sobre los principios de participación ciudadana, de transparencia, de acceso a la información pública, a toda, no solamente a la que conviene, de la rendición de cuentas no únicamente como una formalidad, sino de doble vía, y a la ética y a la probidad en el ejercicio del poder o de la representación. En función de eso,
se determinó 4 ejes: el eje normativo, el eje parlamentario, el eje administrativo y el eje participativo. Este eje normativo descansaba sobre el compromiso de impulsar las leyes para la transparencia de la información, las leyes de la participación ciudadana, las leyes de la rendición de cuenta y las leyes de el acceso a la información pública. Desde el 2012 se han reformado y el país cuenta con la LOTAIR, que es la Ley de Transparencia de la Información Pública, que hace que ahora la Asamblea Nacional, a través de su página web, tenga la obligación de explicitar, de publicar, de transparentar el manejo económico y el manejo administrativo. No solamente la Asamblea, sino todas las instituciones de carácter público. A nivel parlamentario, se planteaba el desafío de que tiene que hacerse un seguimiento y un proceso a la construcción de la ley. Desde cuando se propone, y había experiencias y hay compañeros de experiencias, en donde una ley no puede ser presentada o no basta únicamente el uso de la iniciativa legislativa que tiene un legislador, sino acompañada del interés colectivo. No era posible el presentar proyectos de ley antojadizos o leyes que representan al interés personal del representante, sino por el contrario, leyes que tengan el apoyo ciudadano. Esas leyes se caracterizaban como principales. Y en el ámbito administrativo, que le corresponde al presidente de la Asamblea, no a ninguna comisión, no a ningún grupo parlamentario, la responsabilidad de habilitar la participación ciudadana, la calidad en la construcción de las leyes, la rendición de cuentas diaria, permanente, no solamente de la presidencia o de los organismos de autoridades de la Asamblea Nacional en los medios públicos, sino, obviamente, la posibilidad de tener instrumentado para que todas las comisiones y todos los asambleístas puedan participar. Y en el ámbito participativo, mecanismos de participación ciudadana que no den cuenta únicamente de socializar el proyecto de ley presentado o socializar la ley aprobada, sino una real participación. Por eso, señor presidente, yo considero de que en la resolución me parece importante saludar la iniciativa del Grupo Parlamentario por el Parlamento Abierto, que precisamente es parte del sistema interamericano de la OEA. Y este tiene, me refiero al Parlamérica, 2 programas. El que es transversalizar las políticas de género en los parlamentos y lo otro es el Parlamento Abierto. Por lo tanto, yo sugiero, señor presidente, de que se incluya un artículo en la resolución en donde se ratifique la adhesión a la declaración y el compromiso de este Parlamento de continuar con la aplicación, con la ejecución de los principios y de los ejes de este programa de la OEA. Segundo, como sugerencia especialmente a la proponente, en el artículo pertinente, solicitar de que se evalúe los mecanismos ya implementados en la Asamblea Nacional. Hay un proceso de participación ciudadana, hay medios de comunicación, hay procesos de rendición de cuentas y de transparencia de la información pública. Por lo tanto, señor presidente, necesitan ser evaluados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el impacto? Porque aquí como que se hablaría de que nada está hecho. Yo creo que lo fundamental es que el órgano administrativo de la Asamblea Nacional, que es el CAL, debería presentarnos con asesoramiento del grupo parlamentario que ha venido a través de su permanencia en foros internacionales adquiriendo la experticia, es el CAL el que tiene que presentarnos
la evaluación y el modelo de gestión para el fortalecimiento de estos mecanismos. De lo contrario, esto será una declaración advirtiendo, señor presidente, de que los grupos parlamentarios no pueden ni asesorar ni hacer seguimiento a comisiones especializadas. Los grupos parlamentarios son espacios de deliberación, de consensos, de construcción, y no precisamente porque estos no fueron elegidos sus integrantes por el Pleno de la Asamblea, ni consta en la ley, y obviamente este mecanismo y esta iniciativa sí se debe hacer a través del CAL y el CAL a la Asamblea. Muchísimas gracias.